Erin Patterson llevaba una vida que nunca aparece en los titulares. Madre, residente de una zona rural de Victoria, Australia, sin antecedentes penales, sin fama de conflictiva. Para quienes la rodeaban, era simplemente Erin, una mujer atravesando una separación complicada, criando a sus hijos y tratando de mantener en pie una vida que ya estaba fracturada. Nadie la veía como una amenaza. Y precisamente ahí empezó todo. En julio de 2023, Erin invitó a su familia a almorzar en su casa de Leongatha. No se trataba de una reunión casual. Los invitados eran personas cercanas, cargadas de historia emocional. Don y Gail Patterson, los padres de su esposo separado, Simon, Heather Wilkinson, hermana de Gail, e Ian Wilkinson, el esposo de Heather. Era un encuentro íntimo, tenso, marcado por la reciente ruptura matrimonial. El plato central fue beef Wellington. Ese detalle no es trivial, no es una comida improvisada. Requiere planificación, ingredientes específicos y preparación deliberada. Según la acusación, uno de esos ingredientes fue mortal. Días después del almuerzo, los 4 invitados comenzaron a enfermar gravemente. Lo que al principio parecía una crisis médica inexplicable, pronto se transformó en una pesadilla. Los médicos identificaron la causa: intoxicación por Amanita phalloides, conocidas como Death Cap Mushrooms. Son responsables de la mayoría de las muertes por intoxicación fúngica en el mundo. Provocan fallos orgánicos progresivos y engañosos. Los síntomas iniciales mejoran, dando una falsa sensación de recuperación, antes del colapso definitivo. 3 personas murieron. Don Patterson falleció. Gail Patterson falleció. Heather Wilkinson falleció. Ian Wilkinson sobrevivió, pero solo tras semanas de hospitalización luchando por su vida. Australia entera quedó en shock. La pregunta era inevitable: ¿cómo llegaron esas setas al plato? Erin Patterson sostuvo desde el inicio que fue un accidente. Afirmó no saber que los hongos eran venenosos. Negó cualquier intención de hacer daño y mantuvo su inocencia de principio a fin. No hubo confesión, no hubo admisión de culpa. Pero la investigación no se limitó a lo ocurrido en la cocina. La policía amplió el foco. Analizó la relación entre Erin y su esposo separado, Simon. Examinó tensiones familiares, conflictos previos y el contexto emocional que rodeó la invitación. Poco a poco, la versión del terrible error comenzó a resquebrajarse. Los investigadores revisaron las declaraciones de Erin sobre los ingredientes, su procedencia y la preparación del plato. Compararon sus palabras con las de otros testigos, incluidos sus propios hijos. Surgieron contradicciones clave, especialmente sobre si Erin había comido exactamente el mismo plato que sirvió a los invitados. Su comportamiento posterior al almuerzo también fue analizado con lupa. Lo que dijo, lo que hizo y lo que no hizo. La fiscalía argumentó que sus acciones reflejaban conciencia de culpa, no sorpresa ni pánico. Además, surgieron alegaciones inquietantes sobre episodios anteriores. Se mencionaron incidentes en los que Simon Patterson habría enfermado tras consumir comidas preparadas por Erin. Simon, según trascendió, llevaba registros de esas enfermedades. Aunque no todos estos elementos fueron formalmente presentados como cargos independientes, influyeron en la percepción pública y en la narrativa del caso. La evidencia digital fue otro eje central. Los investigadores examinaron la actividad en línea de Erin, incluyendo búsquedas relacionadas con identificación de hongos y toxicidad. Cada dato reforzaba la sospecha de que no se trataba de ignorancia casual. Cuando finalmente se presentaron los cargos, el caso ya era un fenómeno mediático. Erin Patterson fue acusada de 3 cargos de asesinato y 1 de intento de asesinato. La teoría de la fiscalía fue directa y brutal. Erin sirvió deliberadamente beef Wellington, contaminado con Amanita phalloides, consciente de las consecuencias. El juicio comenzó el 29 de abril de 2025 en el Tribunal Supremo de Victoria. Desde el primer día quedó claro que no era un proceso ordinario. Erin se mostró serena, controlada, insistiendo en su inocencia. La fiscalía describió un acto calculado: la selección del plato, la exposición selectiva de las víctimas y las inconsistencias reiteradas en su relato. La defensa respondió con duda. Alegó confusión, coincidencia y la posibilidad real de un accidente trágico. Subrayó la ausencia de confesión y atacó la interpretación de la fiscalía sobre motivo e intención. Tras semanas de testimonio, el jurado deliberó. El 7 de julio de 2025 se emitió el veredicto.
Erin Patterson fue declarada culpable del asesinato de Don Patterson, Gail Patterson y Heather Wilkinson, y culpable del intento de asesinato de Ian Wilkinson. La sentencia llegó meses después. En septiembre de 2025, el juez impuso cadena perpetua con un periodo mínimo sin libertad condicional de 33 años. Lo que hace este caso profundamente perturbador no es solo el número de víctimas, es la forma. No hubo violencia visible, no hubo lucha, no hubo advertencia. El daño llegó a través de algo asociado al cuidado, a la hospitalidad, a la maternidad, la comida. Enna Gaidamachuk no parecía una depredadora. A simple vista era una esposa, una madre, una mujer más intentando sobrevivir en la rutina cotidiana de pequeñas ciudades rusas, donde la gente se reconoce, confía en sus vecinos y rara vez imagina el peligro detrás de una puerta conocida. Ese aspecto común fue su mayor camuflaje. Le permitió convertirse en algo mucho más perturbador que una criminal cualquiera. Durante años, Enna se desplazó de un pueblo a otro en la región de Sverdlovsk, buscando siempre el mismo tipo de víctima: mujeres ancianas que vivían solas, viudas, personas mayores, cautelosas pero también solitarias, mujeres que abrían la puerta porque al otro lado había otra mujer. No un extraño, no una amenaza evidente, solo alguien que parecía necesitar ayuda o que ofrecía ayuda. Los asesinatos no ocurrieron en un solo lugar ni en un corto periodo de tiempo. Se extendieron a lo largo de varios años y múltiples localidades, incluyendo Krasnoyarsk, Serov, Asbest, Ekaterimburgo y asentamientos cercanos. No hubo escenas espectaculares ni señales inmediatas de un asesino en serie. Las víctimas aparecían muertas en sus propios apartamentos, asesinadas con objetos contundentes. En muchos casos, el lugar mostraba señales de robo, pero nada que indicara claramente un patrón criminal organizado. En comunidades donde las personas mayores suelen morir solas, los primeros casos pasaron desapercibidos. La línea temporal refleja lo profundamente oculta que estuvo. Los tribunales establecieron que los asesinatos ocurrieron entre 2002 y 2010. Para cuando las autoridades comprendieron que se enfrentaban a una sola agresora, el daño ya era irreversible. Enna comprendía perfectamente a sus víctimas. Sabía cómo acercarse, cómo hablarles, cómo generar confianza. A veces fingía necesitar ayuda, otras veces insinuaba que podía ofrecérsela. El hecho de ser mujer fue su arma más eficaz. Puertas que jamás se habrían abierto a un hombre se abrían sin dudar ante ella. Una vez dentro, la transformación era inmediata. Los investigadores describieron posteriormente un método consistente. Enna utilizaba armas contundentes, martillos, hachas o cualquier objeto pesado disponible. Golpeaba de forma rápida y decisiva. Matar, robar, irse. Tomaba pequeñas cantidades de dinero y algunos objetos de valor. Nada lujoso, nada llamativo. Luego regresaba a su vida normal como si nada hubiera ocurrido. El destino de ese dinero fue clave para entender su motivación. Los robos estaban estrechamente ligados al alcohol, especialmente al vodka. Su marido, según informes, se negaba a darle dinero porque temía que lo gastara bebiendo. Esa tensión doméstica fue crucial. Los asesinatos no estaban motivados por riqueza ni por beneficios a largo plazo. Eran por dinero inmediato. Dinero para sostener una adicción. Lo que sigue inquietando a investigadores y psicólogos es lo que hacía después. Tras cometer asesinatos brutales, Enna regresaba a casa, cocinaba, cuidaba de sus hijos, continuaba con su rutina diaria. Para sus hijos era simplemente su madre. Para los vecinos, una mujer común. Para sus víctimas, el último rostro que vieron con vida. En al menos un caso documentado, su conducta cruzó aún más la línea de lo surrealista. Algunos informes indican que pasó la noche en el apartamento de una de las víctimas después de matarla. En otros, se afirma que provocó incendios para destruir pruebas. El caso empezó a desmoronarse no por un avance forense brillante, sino por un error. Una víctima sobrevivió. Una mujer anciana logró escapar y contarle a la policía algo que cambió toda la investigación. La agresora era una mujer. Ese detalle obligó a reexaminar años de asesinatos sin resolver. Descripciones de testigos, patrones y movimientos entre ciudades comenzaron a encajar. La atención se desvió por completo de la idea de un agresor masculino hacia alguien que había estado escondida a plena vista. Enna Gaidamachuk fue arrestada en 2010. Durante la investigación inicial confesó. Admitió una serie de asesinatos y robos.
Sin embargo, a medida que el caso avanzó hacia el juicio, su postura cambió. Aunque confesó al principio, más tarde cuestionó partes de la acusación y no asumió plenamente la responsabilidad ante el tribunal. Eso no alteró el resultado. Las pruebas eran abrumadoras. Finalmente, las autoridades la vincularon con 17 asesinatos y al menos un intento de asesinato. 17 mujeres ancianas asesinadas a lo largo de años por alguien que utilizó la confianza como puerta de entrada. El expediente del caso reflejaba su magnitud. Más de 443 volúmenes con escenas del crimen, declaraciones, informes forenses y reconstrucciones. Se ordenó una evaluación psiquiátrica en el Centro Científico Estatal Serbsky, una de las instituciones más prestigiosas de Rusia. La conclusión fue clara. Ena era legalmente responsable. Comprendía perfectamente lo que hacía. Su familia aseguró no haber sabido nada. Su esposo afirmó que jamás sospechó que su mujer fuera capaz de tal violencia. Sus hijos no tenían conocimiento alguno de lo ocurrido. Esa desconexión entre la madre cotidiana y la asesina descrita en el tribunal se convirtió en uno de los aspectos más perturbadores del caso. El 4 de junio de 2012, el Tribunal Regional de Sverdlovsk dictó sentencia. Ena Gaidamachuk fue condenada a 20 años de prisión. Para muchos, la pena resultó indignante. 17 asesinatos, 20 años. Pero la razón fue legal, no emocional. La ley rusa prohíbe imponer cadena perpetua a mujeres. 20 años era el máximo posible. Hasta la última información confirmada, Ena sigue encarcelada. No existen informes fiables de liberación anticipada ni apelaciones exitosas. Su historia deja una conclusión incómoda. No fue impulsiva, ni actuó por ira. Identificó un punto ciego social y lo explotó. La creencia de que una madre, una esposa, una mujer que pide ayuda, no puede ser una asesina en serie. Desde fuera, Lynn Turner parecía estabilidad. Madre en Georgia, activa, organizada, alguien a quien los demás veían como el pilar cuando todo se complicaba. Amigos la describían como responsable, firme, la persona que mantenía todo en pie. Lo que nadie veía era un patrón formándose lentamente a puertas cerradas, un patrón que tardaría años en salir a la luz. Lynn se casó con Morris Glenn Turner a comienzos de los años 90. Glenn era un hombre tranquilo, trabajador, proveedor. Construyeron una vida que, en apariencia, no tenía fisuras. Nada parecía fuera de lugar hasta que Glenn enfermó. El 2 de marzo de 1995, Glenn Turner acudió a urgencias con náuseas intensas, vómitos y dolor abdominal. Los médicos lo trataron y lo enviaron a casa. Los síntomas eran vagos, similares a una gripe o a un problema gastrointestinal común. Nada que encendiera alarmas. A la mañana siguiente, el 3 de marzo, Glenn Turner estaba muerto. La causa oficial fue una arritmia cardíaca, repentina, inexplicable y trágica, pero no lo suficientemente sospechosa como para detener el curso normal de los acontecimientos. Lynn era ahora una viuda en duelo, y convencía. Con el paso del tiempo, siguió adelante. Inició una relación con Randy Thompson, un bombero del condado. Vivieron juntos, criaron hijos y se presentaron como una familia, aunque nunca se casaron legalmente. Desde fuera, parecía que Lynn había recuperado la estabilidad. Pero hacia el año 2000, la relación comenzó a deteriorarse. Randy se mudó. No hubo un final explosivo, solo una separación tensa y sin resolver. Entonces, Randy enfermó. En enero de 2001, Randy Thompson empezó a sufrir náuseas violentas, vómitos persistentes y debilidad extrema. Los síntomas eran inquietantemente similares a los que Glenn Turner había padecido años antes. El 21 de enero, Randy acudió a urgencias por dolor estomacal y vómitos constantes. Fue tratado y dado de alta. Esa noche, Lynn lo visitó. Le llevó comida, incluyendo gelatina verde. Al día siguiente, Randy Thompson estaba muerto. De nuevo, la causa fue atribuida a una arritmia cardíaca. Y una vez más, Lynn Turner era el vínculo común. Esta vez, algo no encajó. La familia de Randy notó los paralelismos. También la madre de Glenn Turner, que al enterarse de la muerte de Randy, reconoció el mismo patrón inexplicable que había vivido años atrás. 2 hombres, mismos síntomas, misma mujer, mismo final. Las autoridades reabrieron el caso de Glenn Turner. Los investigadores exhumaron su cuerpo y realizaron pruebas que no se habían considerado en la primera investigación. Los resultados lo cambiaron todo.
El análisis toxicológico reveló etilenglicol, el principal componente del anticongelante. Era la misma sustancia que ahora se sospechaba en la muerte de Randy Thompson. El patrón tenía nombre. La fiscalía sostuvo que Lynn Turner envenenó a ambos hombres de forma gradual, administrando pequeñas dosis de anticongelante. Los síntomas imitaban gripe, problemas cardíacos y trastornos estomacales, enfermedades comunes. Ese retraso compraba tiempo para que los cuerpos fueran enterrados, tiempo para que la sospecha se diluyera. En el juicio, los médicos testificaron que Randy Thompson había sido hospitalizado varias veces antes de morir. Cada vez empeoraba, cada vez sobrevivía, hasta que no lo hizo. El patrón clínico era consistente con envenenamiento repetido a baja dosis. Lynn Turner nunca confesó, nunca testificó en su propia defensa, negó todas las acusaciones. El motivo que presentó la fiscalía no fue rabia ni pánico, fue dinero. Se habían contratado pólizas de seguro de vida. Se calcularon beneficios. En el caso de Randy, la mayor póliza había caducado, dejando a Lynn con mucho menos de lo que probablemente esperaba. Aún así, el patrón continuó. En 2004, Lynn Turner fue condenada por el asesinato de Glenn Turner. El jurado rechazó la idea de coincidencia. Rechazó la noción de una misteriosa condición médica. Vio una secuencia que se extendía a lo largo de años. Fue condenada a cadena perpetua. 3 años después, en 2007, Lynn Turner fue condenada por el asesinato de Randy Thompson. Esta segunda condena selló el argumento central de la fiscalía. No era un crimen aislado, era un método. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las apelaciones llegaron hasta el Tribunal Supremo de Georgia. Todas fueron rechazadas. Lynn Turner no volvería a salir. En agosto de 2010, mientras cumplía condena en la prisión estatal Metro, Lynn Turner fue encontrada muerta en su celda. La Oficina de Investigaciones de Georgia dictaminó que se trató de un suicidio causado por los efectos tóxicos del propranolol, un medicamento para la presión arterial al que tenía acceso. Incluso en la muerte, el veneno fue el último capítulo. Monique Olivier pasó décadas escondida tras el disfraz más efectivo posible. Se presentó como esposa, como madre, como una mujer sometida por un hombre violento. Alguien a quien compadecer, no a quien temer. Esa imagen retrasó la justicia durante años, mientras niñas desaparecían y familias quedaban atrapadas en la incertidumbre. Sus crímenes no fueron impulsivos, fueron estructurados, deliberados y compartidos. La historia de Monique Olivier comienza mucho antes de que los asesinatos se hicieran públicos. En 1984, empezó a cartearse con un hombre que ya estaba en prisión por agresiones sexuales, Michel Fourniret. Olivier sabía quién era, sabía por qué estaba encarcelado. Aún así, eligió continuar. Tras su liberación, iniciaron una relación y se casaron en 1989. Desde fuera, parecían una familia normal. Tuvieron hijos, se mudaron con frecuencia, se mezclaron con la sociedad. Detrás de esa fachada, formaron lo que los fiscales describirían más tarde como un pacto criminal. Fourniret cazaba niñas. Olivier lo ayudaba a acercarse. Las víctimas no pertenecían a un solo grupo de edad. Algunas eran adolescentes, otras eran niñas. Algunas tenían apenas 9 años. Ese detalle destruye cualquier intento de presentar los crímenes como oportunistas. Eran depredadores por diseño. Una de las tácticas más perturbadoras del matrimonio involucraba a su propio hijo. En varias ocasiones, Monique Olivier y Michel Fourniret llevaban a su bebé con ellos al acercarse a posibles víctimas. Una pareja con un niño parecía inofensiva, segura, confiable. Las niñas bajaban la guardia. Los padres se tranquilizaban. Era camuflaje calculado. Las desapariciones se extendieron por Francia y Bélgica. Algunas niñas desaparecieron camino a casa, otras mientras caminaban solas. Las investigaciones se estancaron. Las pistas se agotaron. Las familias esperaron durante años, a veces décadas, sin respuestas. Mientras tanto, Monique Olivier continuaba con una vida aparentemente normal. Criaba a sus hijos, hacía compras, dormía junto a un hombre que sabía que secuestraba, retenía y asesinaba niñas, y guardó silencio. La serie de crímenes no terminó por remordimiento, terminó por error. El 26 de junio de 2003, Michel Fourniret intentó secuestrar a una niña de 13 años en Bélgica. Esta vez, el plan falló. La niña logró escapar.
Fourniret fue arrestado. Por primera vez, la estructura que sostenía años de desapariciones empezó a derrumbarse. Monique Olivier fue detenida poco después. Al principio, presentó una historia conocida: miedo, coerción, sumisión. Se describió como una mujer viviendo bajo amenaza constante. Los investigadores ya habían escuchado ese relato antes, y, durante un tiempo, el caso no avanzó. Luego algo cambió. Olivier empezó a hablar, no de forma completa, no con claridad total, pero lo suficiente para abrir puertas que llevaban décadas cerradas. A comienzos de los años 2000, los investigadores la describieron como la pieza que finalmente permitió reconstruir ubicaciones, cronologías y detalles que solo una cómplice podía conocer. En el tribunal, su implicación se volvió innegable. La fiscalía rechazó la idea de una presencia pasiva. Describió su relación con Fourniret como una asociación criminal, marcada por abuso, intimidación, pero también por cooperación y beneficio mutuo. El momento más devastador llegó de la mano de su propio hijo. Ya adulto, confrontó públicamente a su madre en el tribunal. Le suplicó que dijera la verdad, que ayudara a las familias a recuperar restos, que dejara de esconderse tras medias respuestas. Monique dudó. Esa vacilación dijo más que cualquier confesión. En 2008, Monique Olivier fue condenada a cadena perpetua, con un periodo mínimo de seguridad de 28 años, por complicidad en varios asesinatos. Esa sentencia estableció definitivamente que no era una simple acompañante. Pero la historia no terminó ahí. Tras la muerte de Michel Fourniret en 2021, se abrieron procesos que ya no podían juzgarse contra él. Olivier se convirtió en el último vínculo vivo con la verdad para varias familias. En diciembre de 2023, fue juzgada nuevamente en lo que muchos describieron como un juicio de última oportunidad. El tribunal se centró en 3 víctimas adicionales: Joanna Parrish, una estudiante británica asesinada en 1990, Marie-Angèle Domez, desaparecida en 1988, y Estelle Musen, una niña de 9 años desaparecida en 2003. El 19 de diciembre de 2023, Monique Olivier fue declarada cómplice en esos crímenes y recibió una segunda condena a cadena perpetua, esta vez con un mínimo de 20 años. El juez fue claro: sin su participación, esos crímenes no se habrían cometido de la misma manera. A día de hoy, Monique Olivier sigue encarcelada, cumpliendo múltiples cadenas perpetuas. Con Fourniret muerto, ella es la última testigo de una serie de crímenes que quizás nunca se esclarezcan por completo. Stacey Caster no encajaba en la imagen que la mayoría asocia con la palabra asesina. Vivía en los suburbios del estado de Nueva York. Era madre de 2 hijas, asistía a eventos escolares, mantenía una casa ordenada y se movía con naturalidad en su comunidad. Durante años, esa apariencia funcionó a la perfección, mientras los hombres más cercanos a ella enfermaban y morían. Su historia no gira en torno a un solo crimen. Es una historia de escalada. Todo comenzó en agosto del año 2000. Su primer esposo, Michael Wallace, colapsó y murió en su casa con apenas 38 años. Había presentado náuseas y síntomas similares a una gripe poco antes de morir. Se realizó una autopsia, pero no se detectó nada concluyente. La causa oficial fue un infarto. Trágico, repentino, pero no lo suficientemente sospechoso como para iniciar una investigación criminal. Stacey se mostró devastada en público. En privado, siguió adelante. 3 años después volvió a casarse. Su nuevo esposo, David Caster, era ingeniero mecánico, metódico, organizado, atento a los detalles. Amigos lo describían como una persona cuidadosa y previsora. Ese rasgo sería clave. Con el tiempo, David comenzó a notar algo inquietante. Se enfermaba con frecuencia: náuseas, mareos, debilidad, síntomas que aparecían y desaparecían sin explicación clara. David empezó a escribir notas, registrando fechas y cómo se sentía. No lo sabía entonces, pero esos apuntes se convertirían en pruebas fundamentales. En agosto de 2005, David Caster fue encontrado muerto en el sótano de su casa. Cerca de él había envases de anticongelante y una nota de suicidio escrita a mano. Stacey llamó ella misma a la policía y presentó una historia clara. David se había quitado la vida. La nota afirmaba que no podía seguir viviendo debido al supuesto abuso e infidelidad de Stacey. A primera vista, parecía convincente,
pero los investigadores detectaron rápidamente inconsistencias. David no tenía antecedentes de depresión. Tenía planes futuros, citas programadas y proyectos en marcha, y el método elegido no encajaba. El etilenglicol, componente principal del anticongelante, provoca una muerte lenta, dolorosa y prolongada. No es un veneno que la gente suele elegir para suicidarse. La nota también despertó sospechas. Peritos caligráficos determinaron que no estaba escrita por David. Era la letra de Stacy. Los informes toxicológicos confirmaron lo inevitable. David Caster había sido envenenado con etilenglicol. El suicidio no era un acto de desesperación, era una puesta en escena. Ese hallazgo obligó a mirar hacia atrás. Los investigadores reabrieron la muerte de Michael Wallace. Aunque el anticongelante no pudo detectarse directamente años después, debido a la descomposición y a las limitaciones de las pruebas originales, el patrón era imposible de ignorar. Michael había presentado los mismos síntomas: enfermedad repentina, deterioro rápido, muerte. Julie, esposos, mismos síntomas, mismo desenlace. Y Stacy aún no había terminado. Cuando la presión aumentó, cruzó una línea que incluso los investigadores más experimentados encontraron difícil de procesar. Se volvió contra su propia hija. En 2007, Ashley Wallace, hija adolescente de Stacy, enfermó gravemente. Fue hospitalizada con insuficiencia renal y síntomas neurológicos. Los médicos encontraron etilenglicol en su organismo. Ashley sobrevivió, y esa supervivencia lo expuso todo. Mientras Ashley estaba hospitalizada, Stacy presentó otra nota manuscrita. Esta vez, supuestamente escrita por Ashley. En ella, la joven confesaba haber envenenado tanto a su padrastro como a su padre biológico, alegando rabia y culpa. La historia se derrumbó de inmediato. Ashley estaba inconsciente cuando la nota fue escrita. El lenguaje no correspondía al de una adolescente, y el análisis caligráfico confirmó que la misma persona había escrito ambas notas. Stacy Caster. Fiscalía sostuvo que el envenenamiento de Ashley no fue solo un intento de inculparla, fue un intento de asesinato. Stacy necesitaba que su hija estuviera claramente envenenada. Si Ashley moría, eliminaba a una testigo. Si sobrevivía, podía cargarle toda la culpa. En ambos escenarios, Stacy intentaba salvarse. La evidencia digital reforzó el caso. Los investigadores hallaron búsquedas en la computadora de Stacy sobre toxicidad del anticongelante y efectos del envenenamiento. Sabía exactamente cómo funcionaba el veneno. Sabía que imitaba síntomas de gripe o fallo cardíaco. Sabía que retrasaba las sospechas. En el juicio, los jurados escucharon cómo Stacy intentó dirigir la investigación desde el principio, ofreciendo información voluntaria. Vieron comparaciones lado a lado de las notas, demostrando las falsificaciones. Escucharon a expertos médicos explicar cómo el envenenamiento por etilenglicol progresa lentamente y cómo Stacy parecía ajustar las dosis, según la evolución de los síntomas. Luego declaró Ashley. Una hija testificó contra su propia madre. Contó la verdad sobre la enfermedad, la nota y años de manipulación y control. Su testimonio fue devastador y destruyó cualquier ilusión restante. El motivo quedó claro. Stacy podía obtener cientos de miles de dólares del seguro de vida de David Caster, y también podía perderlo todo si David se divorciaba, algo que las pruebas indicaban que estaba planeando. En 2009, Stacy Caster fue condenada por asesinato en segundo grado, intento de asesinato y falsificación. Fue sentenciada a 25 años a cadena perpetua. El tribunal señaló la traición extrema de la confianza parental como un factor agravante. Pocos crímenes son tan profundos como una madre envenenando a su propia hija para evitar la responsabilidad. La condena fue confirmada en apelación. En junio de 2016, Stacy Caster fue hallada muerta en su celda en la prisión de Bedford Hills. La causa fue un infarto. No hubo veneno. No hubo escenario montado. No hubo nadie más a quien culpar. Ashley Wallace sobrevivió. Reconstruyó su vida cargando con el peso de saber que su madre intentó matarla. No una vez, sino como parte de un plan calculado para borrar sus propios crímenes. Durante años, la atención pública se centró casi exclusivamente en David Birney. Violento, sádico, abiertamente peligroso. Era fácil señalarlo como el monstruo. Catherine Birney, en cambio, fue presentada durante mucho tiempo como una mujer débil, controlada, atrapada en una relación abusiva. Esa versión resultaba cómoda. Permitía creer que el mal tenía un solo rostro,
pero cuando el caso llegó a los tribunales, esa narrativa se desmoronó. Catherine Birney no fue una simple espectadora. Estuvo allí, tomó decisiones y permaneció en silencio mientras jóvenes mujeres eran secuestradas, retenidas, violadas y asesinadas dentro de su propia casa. Catherine conoció a David Birney a principios de los años 80 en Australia Occidental. Desde el inicio, la relación fue violenta y profundamente disfuncional. David era controlador, sexualmente agresivo y obsesivo. Catherine lo sabía. Aún así, se quedó. Con el tiempo, dejó de resistirse y comenzó a adaptarse a su mundo. Finalmente, pasó a formar parte de él. Vivían en una casa modesta en Moorhouse Street, en Willagee. Desde fuera, parecía una vivienda suburbana cualquiera. Por dentro, estaba preparada para la cautividad. Cadenas, cuerdas, mordazas y sistemas de sujeción estaban fijados a los muebles. No era un hogar, era un espacio diseñado para el control. Antes de los asesinatos consumados, hubo intentos fallidos. Los Birney se acercaron a varias mujeres y niñas. Algunas lograron escapar antes de quedar completamente bajo control. Otras sospecharon y se alejaron a tiempo. Pero cuando el secuestro tenía éxito, el patrón era siempre el mismo. David Birney abordaba a mujeres jóvenes que estaban solas. La presencia de Catherine hacía que la situación pareciera segura. Una pareja resulta menos amenazante que un hombre solo. Ofrecían ayuda, conversación, un traslado. Una vez dentro del vehículo, el control era inmediato. Las víctimas eran llevadas a la casa de Moorhouse Street. Allí permanecían cautivas durante horas o incluso durante la noche. 4 no sobrevivieron. En 1986, los Birney secuestraron y asesinaron a Mary Nilsson, Susan Susie Canning, Noelline Patricia Clarkson y Denise Brown. Cada desaparición siguió la misma estructura: confianza inicial, aislamiento, cautiverio y finalmente asesinato. Los cuerpos eran desechados cuando ya no les servían. Durante todo este tiempo, Catherine Birney no estaba encerrada en otra habitación. No era ajena a lo que ocurría. Continuaba con las tareas domésticas, limpiaba la casa, organizaba la vida diaria mientras las víctimas estaban atadas dentro. Los fiscales demostraron que ella ayudaba activamente a mantener el control y reforzaba el ambiente que hacía casi imposible cualquier intento de escape. Tuvo oportunidades de intervenir. Tuvo oportunidades de huir. No tomó ninguna. Los asesinatos no se detuvieron por remordimiento. Se detuvieron por supervivencia. El 9 de noviembre de 1986, los Birney secuestraron a una joven de 17 años llamada Kate Moir. Fue llevada a la casa, atada y agredida como las anteriores. Pero esta vez, el patrón se rompió. Al día siguiente, Kate logró escapar. Corrió, pidió ayuda y fue directamente a la policía. Ese margen de tiempo fue decisivo. Un día más y probablemente habría muerto como las otras. La policía actuó con rapidez. Arrestó a David y Catherine Birney y registró la vivienda. Dentro encontraron cuerdas, armas y pruebas físicas que confirmaban el relato de Kate. La casa dejó de ser un hogar. Se convirtió oficialmente en una escena del crimen. Ambos fueron acusados. Contrario a un mito persistente, David Birney sí fue juzgado. Se declaró culpable y fue condenado. Años después, en octubre de 2005, se suicidó en prisión. Catherine Birney enfrentó el proceso sola. Durante los interrogatorios y el juicio, minimizó su papel. Se presentó como una mujer aterrorizada, completamente sometida a David. Nunca confesó asesinatos directos, pero el jurado no aceptó la idea de coerción absoluta. El tribunal reconoció que existía abuso en la relación, pero también dejó claro algo esencial: el miedo no explicaba años de silencio, colaboración y oportunidades desaprovechadas. Catherine Birney fue condenada como cómplice de asesinato y sentenciada a múltiples cadenas perpetuas, con posibilidad de libertad condicional, solo después de cumplir un mínimo de 20 años. Esa posibilidad nunca fue una garantía. Desde su condena, Catherine Birney ha solicitado la libertad condicional en varias ocasiones. Todas han sido denegadas. Las juntas de libertad condicional citaron la gravedad de los crímenes, el trauma permanente infligido a las familias de las víctimas y la falta de un arrepentimiento genuino. A día de hoy, Catherine Birney sigue encarcelada. Su caso obligó a replantear una verdad incómoda. El mal no siempre se presenta como dominio abierto o violencia visible. A veces se disfraza de obediencia, de silencio, de alguien que parece incapaz de actuar,
pero que elige no hacerlo. Janine Jones no necesitaba perseguir a sus víctimas. No acechaba calles oscuras ni forzaba puertas. Iba a trabajar. Vestía uniforme médico. Entraba a salas pediátricas donde padres aterrados entregaban a sus hijos con una sola expectativa: que salieran con vida. Esa confianza fue su arma. Jones era enfermera titulada en Texas, madre de 2 hijos, un rostro habitual en unidades pediátricas a principios de los años 80. Eligió pediatría de forma deliberada. Allí, cada emergencia se carga de emoción. Niños frágiles, padres desesperados, médicos corriendo, y una enfermera que siempre parecía estar presente cuando todo se derrumbaba. En el hospital del condado de Béjar, en San Antonio, el personal empezó a notar algo imposible de ignorar. Niños bajo el cuidado de Jones sufrían colapsos repentinos, paros cardíacos, fallos respiratorios, crisis que no encajaban con sus diagnósticos. Algunos sobrevivían, otros no. El patrón era inquietante. Cuando Jones no trabajaba, las emergencias disminuían. Cuando era trasladada a otra unidad, las emergencias la seguían. Los rumores comenzaron a circular entre el personal. Sus turnos recibieron un nombre: el turno de la muerte. En lugar de avisar a la policía, la administración del hospital tomó una decisión que marcaría el caso para siempre. Forzaron su salida en silencio, sin advertencias públicas, sin denuncia penal. Jones simplemente se fue, y las muertes la acompañaron. Consiguió empleo en una pequeña clínica pediátrica en Kerrville, Texas. A diferencia de un hospital grande, la clínica tenía menos controles, menos supervisión y una confianza casi absoluta en cada trabajador. Los padres dejaban a sus bebés para cuidados rutinarios convencidos de que estaban seguros. En 1982, esa ilusión se rompió. Chelsea McClellan, de 15 meses, sufrió un colapso cardíaco súbito mientras estaba bajo el cuidado de Jones. A pesar de los intentos de reanimación, murió. Esta vez, la muerte no quedó enterrada en formularios médicos. La autopsia reveló algo aterrador: succinilcolina en su organismo. La succinilcolina es un potente agente paralizante. Detiene los músculos, incluidos los necesarios para respirar. Se usa en quirófanos, bajo control estricto. No tiene ningún uso en atención pediátrica rutinaria. Janine Jones fue arrestada. Cuando los investigadores profundizaron, el alcance del caso explotó. Revisaron historiales laborales, turnos y resultados clínicos. Todo apuntaba a que Chelsea no era un caso aislado, sino parte de un patrón sistemático de crisis médicas inducidas. La fiscalía sostuvo que Jones inyectaba a los niños con fármacos diseñados para provocar emergencias súbitas. En algunos casos, el niño sobrevivía y Jones aparecía como la enfermera calmada y eficaz que ayudaba a salvarlo. En otros, el niño moría. No era violencia caótica, era control, era poder y era atención. En febrero de 1984, Janine Jones fue declarada culpable del asesinato de Chelsea McClellan. En mayo de ese mismo año, fue condenada a 99 años de prisión. Paralelamente, fue condenada en otro caso por el intento de asesinato de Rolando Santos, a quien habría envenenado con heparina. Esa condena sumó 60 años, a cumplirse de forma concurrente. Para la mayoría, ahí habría terminado la historia. No fue así. Los investigadores creían que Jones había causado muchas más muertes de las que podían probarse. Análisis estadísticos de fallecimientos durante sus turnos sugerían decenas de casos sospechosos. Algunas estimaciones hablaban de hasta 60 posibles víctimas, pero los registros habían desaparecido. Algunos fueron destruidos, otros estaban incompletos. El tiempo había borrado pruebas irrecuperables. Jones nunca presentó una confesión formal con nombres. Sin embargo, detalles inquietantes siguieron emergiendo. Años después, investigaciones periodísticas revelaron cartas escritas desde prisión en las que se describía a sí misma como monstruosa, mientras pedía perdón a autoridades médicas. Ex reclusas afirmaron que Jones admitía haber matado bebés. Nada de eso pudo probarse judicialmente, pero ensombreció aún más su figura. Las evaluaciones psiquiátricas fueron claras. Era legalmente responsable. Sabía lo que hacía. No estaba desconectada de la realidad. Durante décadas permaneció encarcelada bajo la condena de 99 años. Entonces surgió un nuevo temor. A mediados de la década de 2010, Jones se acercaba a la elegibilidad para libertad condicional.
las leyes de hacinamiento carcelario y cálculo de penas en Texas abrían una posibilidad impensable, que pudiera salir libre. La reacción fue inmediata. Fiscales, familias y profesionales médicos se movilizaron para impedirlo. En 2017, el Estado presentó nuevos cargos por el asesinato de Joshua Sawyer, un bebé de 11 meses que murió bajo su cuidado en Kerrville. El objetivo era claro: asegurar que jamás volviera a pisar la calle. Tras años de audiencias, evaluaciones de competencia y retrasos, el caso se resolvió. El 16 de enero de 2020, Janine Jones se declaró culpable del asesinato de Joshua Sawyer. Fue condenada a cadena perpetua. Su fecha de revisión para libertad condicional quedó fijada para diciembre de 2037. Para entonces, sería una anciana. Nunca ofreció una explicación emocional. No hubo disculpas públicas ni colapsos dramáticos. Lo que quedó fue el retrato de alguien que prosperaba en la crisis, que entendía el miedo de los padres porque ella misma era madre, y que utilizó ese conocimiento en el único lugar donde la gente se siente más segura: la atención médica. Leonarda Cianciulli estaba convencida de que estaba maldita. No era una metáfora ni una forma de hablar. Creía, de manera literal, que el destino exigía sangre. Y cuando Europa se precipitaba hacia la Segunda Guerra Mundial, esa creencia se volvió letal. Leonarda nació en 1894 en Italia y creció en la miseria. Más tarde afirmó que su propia madre la odiaba y la había maldecido desde el nacimiento. Fuera cierto o no, su vida fue una sucesión de pérdidas. Quedó embarazada 17 veces. Solo 4 hijos sobrevivieron hasta la adultez. Abortos, muertes infantiles, enfermedades. Cada pérdida reforzaba la misma conclusión en su mente: el destino estaba persiguiendo a sus hijos. Con el tiempo, la superstición sustituyó a la religión. Leonarda se obsesionó con el tarot, los presagios, los rituales y los sacrificios de sangre. Todo giraba en torno a un solo hijo: Giuseppe, su favorito, el niño al que estaba convencida de que debía salvar a cualquier precio. En 1939, cuando supo que Giuseppe estaba a punto de alistarse en el ejército italiano, su miedo se transformó en certeza. Estaba convencida de que su muerte era inminente, y creía saber cómo evitarla. Según su lógica, el destino podía ser sobornado, pero no con símbolos, con sacrificios humanos reales. Entre 1939 y 1940, Leonarda asesinó a 3 mujeres. No eran desconocidas, eran personas que confiaban en ella, mujeres vulnerables, aisladas, a quienes prometió matrimonios, trabajos y nuevas vidas lejos del pueblo. Antes de partir, Leonarda les daba instrucciones precisas. Debían escribir cartas y postales despidiéndose, explicando que se marchaban voluntariamente y que estaban felices. Esos mensajes serían enviados más tarde para retrasar sospechas. La primera víctima fue Faustina Setti, de 73 años, asesinada en 1939. Vivía sola. Leonarda le prometió un esposo. Faustina escribió las cartas. Nunca salió viva de la casa. Leonarda la golpeó con un hacha. Luego descuartizó el cuerpo. Recogió la sangre. Hirvió los restos con sosa cáustica hasta que el cuerpo se disolvió por completo. Con los restos, fabricó jabón. La sangre la mezcló con harina, azúcar y cacao para hornear pasteles. Se los comió ella misma. Los sirvió a visitantes. Estaba convencida de que el ritual solo funcionaba si nada se desperdiciaba. La segunda víctima fue Francesca Soavi, asesinada el 5 de septiembre de 1940. Le prometió trabajo, le pidió discreción, el mismo procedimiento, el mismo ritual. La tercera fue Virginia Casiopo, una excantante de ópera en decadencia, asesinada el 30 de septiembre de 1940. Leonarda aseguró que este sacrificio era el más poderoso. Con el jabón elaborado a partir de sus restos, obsequió barras a vecinos y conocidos. Lo que la detuvo no fue el remordimiento, fue la sospecha. Virginia tenía familiares que empezaron a hacer preguntas. Alguien afirmó haberla visto entrar en la casa de Leonarda y no salir nunca. Las historias no encajaban. La policía empezó a investigar. Cuando interrogaron a Leonarda, no confesó de inmediato. Solo lo hizo cuando comprendió que las sospechas podían recaer sobre Giuseppe. En ese momento, habló. Y lo hizo con un nivel de detalle escalofriante. Describió cada asesinato paso a paso. Corrigió a los investigadores cuando se equivocaban. Explicó los rituales con calma absoluta.
Las evaluaciones psiquiátricas concluyeron que no era legalmente insana. Sabía que matar era un delito. Simplemente creía que su razonamiento lo justificaba. Estaba convencida de haber actuado como debía hacerlo una madre. Su juicio se celebró en 1946. Fue condenada por múltiples asesinatos y sentenciada a 30 años de prisión más 3 años en un hospital psiquiátrico criminal debido a su condición mental. Para ella, el resultado confirmaba su teoría. Giuseppe sobrevivió a la guerra. En su mente, eso significaba que los sacrificios habían funcionado. Leonarda pasó el resto de su vida encarcelada, escribiendo y hablando sobre magia, maldiciones y destino. Nunca expresó arrepentimiento. No se veía a sí misma como una asesina. Se veía como una madre que había vencido al destino. Murió el 15 de octubre de 1970 en un hospital psiquiátrico criminal. Su historia permanece como uno de los cruces más perturbadores entre superstición, maternidad y asesinato jamás documentados. Monique Olivier pasó décadas escondida tras el disfraz más efectivo posible. Se presentó como esposa, como madre, como una mujer sometida por un hombre violento. Alguien a quien compadecer, no a quien temer. Esa imagen retrasó la justicia durante años, mientras niñas desaparecían y familias quedaban atrapadas en la incertidumbre. Sus crímenes no fueron impulsivos, fueron estructurados, deliberados y compartidos. La historia de Monique Olivier comienza mucho antes de que los asesinatos se hicieran públicos. En 1984, empezó a cartearse con un hombre que ya estaba en prisión por agresiones sexuales, Michel Fourniret. Olivier sabía quién era, sabía por qué estaba encarcelado. Aún así, eligió continuar. Tras su liberación, iniciaron una relación y se casaron en 1989. Desde fuera, parecían una familia normal. Tuvieron hijos, se mudaron con frecuencia, se mezclaron con la sociedad. Detrás de esa fachada, formaron lo que los fiscales describirían más tarde como un pacto criminal. Fourniret cazaba niñas. Olivier lo ayudaba a acercarse. Las víctimas no pertenecían a un solo grupo de edad. Algunas eran adolescentes, otras eran niñas, algunas tenían apenas 9 años. Ese detalle destruye cualquier intento de presentar los crímenes como oportunistas. Eran depredadores por diseño. Una de las tácticas más perturbadoras del matrimonio involucraba a su propio hijo. En varias ocasiones, Monique Olivier y Michel Fourniret llevaban a su bebé con ellos al acercarse a posibles víctimas. Una pareja con un niño parecía inofensiva, segura, confiable. Las niñas bajaban la guardia. Los padres se tranquilizaban. Era camuflaje calculado. Las desapariciones se extendieron por Francia y Bélgica. Algunas niñas desaparecieron camino a casa, otras mientras caminaban solas. Las investigaciones se estancaron. Las pistas se agotaron. Las familias esperaron durante años, a veces décadas, sin respuestas. Mientras tanto, Monique Olivier continuaba con una vida aparentemente normal. Criaba a sus hijos, hacía compras, dormía junto a un hombre que sabía que secuestraba, retenía y asesinaba niñas, y guardó silencio. La serie de crímenes no terminó por remordimiento, terminó por error. El 26 de junio de 2003, Michel Fourniret intentó secuestrar a una niña de 13 años en Bélgica. Esta vez, el plan falló. La niña logró escapar. Fourniret fue arrestado. Por primera vez, la estructura que sostenía años de desapariciones empezó a derrumbarse. Monique Olivier fue detenida poco después. Al principio, presentó una historia conocida: miedo, coerción, sumisión. Se describió como una mujer viviendo bajo amenaza constante. Los investigadores ya habían escuchado ese relato antes, y, durante un tiempo, el caso no avanzó. Luego algo cambió. Olivier empezó a hablar, no de forma completa, no con claridad total, pero lo suficiente para abrir puertas que llevaban décadas cerradas. A comienzos de los años 2000, los investigadores la describieron como la pieza que finalmente permitió reconstruir ubicaciones, cronologías y detalles que solo una cómplice podía conocer. En el tribunal, su implicación se volvió innegable. La fiscalía rechazó la idea de una presencia pasiva. Describió su relación con Fourniret como una asociación criminal, marcada por abuso, intimidación, pero también por cooperación y beneficio mutuo. El momento más devastador llegó de la mano de su propio hijo. Ya adulto, confrontó públicamente a su madre en el tribunal. Le suplicó que dijera la verdad.
que ayudara a las familias a recuperar restos, que dejara de esconderse tras medias respuestas. Monique dudó. Esa vacilación dijo más que cualquier confesión. En 2008, Monique Olivier fue condenada a cadena perpetua, con un periodo mínimo de seguridad de 28 años, por complicidad en varios asesinatos. Esa sentencia estableció definitivamente que no era una simple acompañante. Pero la historia no terminó ahí. Tras la muerte de Michel Fourniret en 2021, se abrieron procesos que ya no podían juzgarse contra él. Olivier se convirtió en el último vínculo vivo con la verdad para varias familias. En diciembre de 2023, fue juzgada nuevamente en lo que muchos describieron como un juicio de última oportunidad. El tribunal se centró en 3 víctimas adicionales: Joanna Parish, una estudiante británica asesinada en 1990, Marie-Angèle Domez, desaparecida en 1988, y Estelle Musen, una niña de 9 años desaparecida en 2003. El 19 de diciembre de 2023, Monique Olivier fue declarada cómplice en esos crímenes y recibió una segunda condena a cadena perpetua, esta vez con un mínimo de 20 años. El juez fue claro: sin su participación, esos crímenes no se habrían cometido de la misma manera. A día de hoy, Monique Olivier sigue encarcelada, cumpliendo múltiples cadenas perpetuas. Con Fourniret muerto, ella es la última testigo de una serie de crímenes que quizás nunca se esclarezcan por completo. Nanny 2 nunca pareció peligrosa. Tenía voz suave, sonrisa constante y una risa ligera que hacía que la gente se relajara a su alrededor. Cuando la policía finalmente la sentó frente a una mesa y empezó a preguntarle por la larga cadena de muertes que la rodeaban, no gritó ni lloró. Se rió. Esa risa le dio el apodo que la seguiría para siempre: la abuela risueña. Detrás de esa máscara amable, había una mujer que envenenó, con calma y paciencia, a su propia familia. Nanny 2 nació en 1905, en Alabama, y creció bajo la autoridad rígida de un padre controlador que regulaba cada aspecto de su vida. Las citas estaban prohibidas, la socialización era mínima. Desde joven, Nanny escapó a la fantasía. Leía revistas románticas y soñaba con un amor perfecto, una vida de devoción absoluta donde todo girara en torno a ella. La realidad nunca cumplió esas expectativas. Su primer matrimonio fue con Charlie Braggs. Tuvieron hijos, pero la relación fue inestable y conflictiva. Durante ese matrimonio ocurrieron las primeras muertes. 2 de las hijas pequeñas de Nanny murieron repentinamente. En aquel momento, la causa oficial fue una supuesta intoxicación alimentaria. No hubo investigación criminal. Pero Charlie sospechó. Asustado, abandonó a Nanny y desapareció de su vida. Sería el único esposo que sobreviviría. Nanny volvió a casarse. Su segundo esposo fue Frank Harrelson. Bebía en exceso y discutían con frecuencia. Un día, después de consumir alcohol que Nanny había preparado, enfermó gravemente. Murió en 1928. La causa se registró como natural. Nanny cobró el seguro de vida: matrimonio, decepción, enfermedad, muerte. El patrón quedó establecido. Su tercer esposo, Arlie Lanning, creyó haber encontrado estabilidad. En cambio, pasó meses sufriendo dolores estomacales inexplicables. Murió en 1952. No se levantaron sospechas. Nanny siguió adelante con rapidez. Su cuarto esposo, Richard Morton, duró solo unos meses. Estaba sano antes de casarse. Poco después enfermó y murió en 1953. La causa fue descrita vagamente como complicaciones gastrointestinales. Nanny cobró el seguro y se volvió a casar semanas después. Pero no solo morían los esposos. Con el tiempo, los investigadores reconstruyeron una lista inquietante de familiares fallecidos bajo el cuidado de Nanny. Su madre murió tras una enfermedad estomacal repentina. Su hermana falleció en circunstancias similares. En 1945, su nieto Robert Lee Haynes murió mientras estaba con ella. La causa se anotó como asfixia o desconocida. Poco antes, Nanny había contratado un seguro de vida a nombre del niño y lo cobró tras su muerte. Cada muerte, vista de forma aislada, parecía mala suerte. Juntas, contaban otra historia. El veneno más asociado a sus crímenes fue el arsénico, generalmente obtenido de veneno para ratas, fácil de conseguir en aquella época. El arsénico provoca vómitos, diarrea, deshidratación y fallos orgánicos, síntomas que imitan enfermedades gastrointestinales comunes.
Permitía matar sin violencia, sin confrontación y sin sospecha inmediata. Su quinto y último esposo, Samuel II, fue quien la detuvo. Samuel era un hombre religioso que buscaba compañía. Poco después del matrimonio, enfermó. Fue hospitalizado, dado de alta, y luego empeoró rápidamente. Esta vez, un médico detectó que algo no encajaba. Tras la muerte repentina de Samuel, el médico exigió una autopsia. El resultado fue inequívoco: grandes cantidades de arsénico. Nanny fue arrestada en octubre de 1954, y entonces ocurrió lo más perturbador. No negó nada, habló con libertad, sonrió, rió mientras describía cómo había envenenado a personas que la molestaban o la decepcionaban. Ante la incredulidad de periodistas y policías, confesó. Admitió haber matado a 4 de sus esposos. Luego añadió más nombres: su madre, su hermana, un nieto, una suegra. En total, confesó al menos 11 asesinatos dentro de su propia familia. Sus explicaciones eran fríamente casuales. Algunos bebían demasiado, otros discutían, otros no cumplían sus expectativas románticas, algunos simplemente se volvían inconvenientes. Hablaba de matar como si fuera una tarea doméstica, eliminar problemas en lugar de personas. El dinero también jugó un papel. Pequeñas pólizas de seguro aparecían una y otra vez. Pagos modestos, pero suficientes para alguien que saltaba de matrimonio en matrimonio, buscando una fantasía que nunca se materializaba. Las evaluaciones psiquiátricas concluyeron que era legalmente responsable. Sabía distinguir el bien del mal. Simplemente no sentía remordimiento. Los fiscales de Oklahoma decidieron centrarse en un solo caso: el asesinato de Samuel II. El objetivo era garantizar que nunca recuperara la libertad. El 17 de mayo de 1955, Nanny II se declaró culpable y fue condenada a cadena perpetua. Las demás muertes nunca se juzgaron formalmente por falta de pruebas físicas, límites jurisdiccionales o el paso del tiempo. En prisión, Nanny siguió siendo exactamente la misma: alegre, habladora, encantada con la atención. Reía durante las entrevistas. Nunca expresó arrepentimiento. Cuando le preguntaron qué había buscado toda su vida, respondió que solo quería el romance perfecto. Murió el 2 de junio de 1965 en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma por leucemia. Se llevó muchos secretos consigo, pero nunca asumió responsabilidad en el sentido que la mayoría entiende. Sonrió, cocinó, amó la fantasía, y cuando la realidad la decepcionó, envenenó a quienes la rodeaban.